Bien, hermanos, pues vamos a continuar con el tema que hemos venido estudiando desde hace algunas semanas. Estamos estudiando la teología del pacto. Hemos visto ya la introducción de qué se trata el pacto. Hemos hablado también de las ideas que hay en el Antiguo Testamento sobre el pacto. Y hace 8 días comenzamos a estudiar cuáles son las ideas del pacto que encontramos en el Nuevo Testamento. Así que ese tema no lo terminamos hace 8 días, lo comenzamos pero no lo concluimos. Vamos a tratar de concluirlo el día de hoy. Yo les comentaba la semana pasada que la palabra pacto aparece mucho más veces en el Antiguo Testamento, en hebreo la palabra berit, mucho más veces que en el Nuevo Testamento, y esto no nos debe de extrañar, ya que para la época del Nuevo Testamento el pacto ya era un concepto muy bien entendido, muy bien establecido por el pueblo judío, y por lo tanto ya las definiciones que vamos teniendo y las ideas que van apareciendo ya son más enfocadas al nuevo pacto. Así como en el Antiguo Testamento la palabra para pacto es berit, en el Nuevo Pacto la palabra para testamento es diatekei. La primera que dije es en hebreo y esta segunda es en griego. ¿Sí? Bueno, solamente como un recordatorio también de algo que vimos hace 8 días, recordar, y este concepto lo vamos a estar así como que repitiendo en todas las clases de este taller de teología del pacto. Un pacto es un acuerdo soberano establecido por Dios, mediante el cual Él se relaciona con su pueblo, revelando sus promesas, condiciones y propósitos redentores. Esa sería una definición entonces de pacto. Es el concepto que vamos a estar manejando, que estamos manejando. Un acuerdo soberano establecido por Dios, a través del cual Dios se relaciona con su pueblo, y al hacerlo, al relacionarse con Él por medio de un pacto, Él está revelando sus promesas, Él está estableciendo las condiciones de ese pacto y está estableciendo también sus propósitos redentores. ¿Sí? Yo sé que la repetición ya es algo que no se usa mucho en nuestros días para aprender, pero creo que la repetición sigue siendo algo importante para el aprendizaje. Entonces, a ver, les voy a pedir que juntos leamos este párrafo que está en pantalla. ¿Sí? ¿Podemos hacerlo todos? Por allá atrás, ¿sí ven? ¿Sí? ¿Ok? A ver, leemos juntos entonces este concepto. Un pacto es un acuerdo soberano establecido por Dios, mediante el cual Él se relaciona con su pueblo, revelando sus promesas, condiciones y propósitos redentores. Ok, perfecto. Entonces, ese es el concepto de pacto que vamos a estar manejando. Hay muchas definiciones, pero bueno, ese es el que estamos manejando. Sí está puesto la USB del ¿verdad? Sí. Ya, ahí está. Ok, entonces esta diapositiva la vimos también hace 8 días, pero vamos a repasarla de nuevo. Ya estamos viendo cuáles son las interpretaciones cristianas, las interpretaciones que ya la iglesia primitiva, la primera iglesia da de este concepto de pacto. Recordemos siempre, la primera iglesia que nació en Jerusalén, era una iglesia judía. Era una iglesia formada exclusivamente por judíos, todavía no había gentiles. Por lo tanto, va habiendo una evolución del concepto judío de pacto a un nuevo concepto que es el que ahora nosotros manejamos como iglesia. Va habiendo una transición ahí. Entonces veíamos que los cristianos desarrollaron una comprensión de sí mismos como el pueblo que está unido a Dios por medio del pacto, pero ahora centrado en Jesucristo. Esto es lo nuevo ahora para la iglesia.
ellos se siguen considerando y se siguen viendo a sí mismos como un pueblo que está unido a Dios por medio de un pacto. Ya no vamos a hablar del pacto sinaítico, del pacto noético, del pacto davídico, en fin, de todos esos pactos, pero la iglesia que nace en Jerusalén, esa iglesia judía, se sigue concibiendo a sí misma como lo que nosotros nos seguimos concibiendo todavía, como un pueblo que está vinculado a Dios a través de un pacto. Pero ¿qué es lo novedoso ahora en la iglesia de Jesucristo y que el pueblo judío no tenía antes de él? Que ahora se concibe que ese pacto está centrado en la persona de Jesucristo, quien es el mediador y quien es el fiador, por decirlo así, de ese pacto. Ok, esa va siendo ya la interpretación cristiana. Por tanto, esa iglesia naciente de Jesucristo tuvo que interpretar, o deberíamos decir, reinterpretar las escrituras judías desde esta nueva perspectiva. Yo les decía también, me acuerdo el domingo pasado, que nosotros no podemos entender el Antiguo Testamento si no lo vemos a la luz del Nuevo Testamento. Si nosotros no tuviéramos el Nuevo Testamento que Dios reveló en el siglo I de nuestra época, si no tuviéramos el Nuevo Testamento, no entenderíamos el Antiguo, o lo entenderíamos de una manera parcial y de una manera equivocada. Necesitamos el Nuevo Testamento para interpretar adecuadamente el Antiguo, pero también debemos tener presentes que no podemos prescindir del Antiguo Testamento. En la historia de la iglesia hay quienes han propuesto eso y quienes han querido hacer eso, sobre todo en los primeros siglos de la iglesia. Decían, bueno, ya tenemos el Nuevo Testamento, ¿para qué queremos el Antiguo? Ya no lo necesitamos, si ya tenemos el Nuevo. Eso sería un error terrible. Por supuesto, para entender también el Nuevo Testamento necesitamos el Antiguo, necesitamos conocer el Antiguo, ¿sí? Por eso les decía, y voy a estar insistiendo en eso, la Biblia es una unidad. No podemos separarla en Antiguo y Nuevo más que para fines prácticos, para fines pedagógicos, para fines de enseñanza, pero en realidad es una sola escritura. Así como la división en capítulos y en versículos es una herramienta también que se introdujo muchos siglos después como una herramienta, eso no es inspirado, ni los capítulos ni los versículos, quiero decir los numeritos, no es algo inspirado, es una herramienta que se introdujo muchos siglos después. De la misma manera nosotros debemos de tener presentes que la escritura es una sola. Antiguo y Nuevo Testamento realmente es una sola historia de la redención. Creo que eso ya ustedes lo tienen bien claro, ¿verdad? ¿Sí? A lo mejor insisto mucho en lo mismo, pero para mí son puntos que son importantísimos que los tengamos claros. Ok, seguimos avanzando entonces con las interpretaciones cristianas. Y en esta parte nos vamos a basar principalmente en los escritos de Pablo, claro, de una manera muy somera. Ahorita lo vamos a hacer de una forma muy rápida, muy superficial, si ustedes quieren, pero que debe ser fundamental para nosotros. Nos vamos a basar en qué fue lo que Pablo enseñó relacionado con el tema del pacto y qué fue lo que enseñó también el autor del libro de Hebreos. Que les decía, el libro de Hebreos no sabemos exactamente quién lo escribió. Muchos lo atribuyen a Pablo, otros lo atribuyen a Apolos, otros lo atribuyen a algún otro de los apóstoles. La carta a los hebreos no permite identificar quién es el autor. Pero bueno, el autor de Hebreos aborda muchísimo el tema del pacto. Aprovecho que tomo café. Sí. Al final sabemos que el intérprete fue el Espíritu Santo, ¿no? El autor. Perdón. El autor, claro, es el Espíritu Santo. Así, finalmente, los 66 libros de la Escritura, hermana Torres, ya llegó el hermano Carlos. Adelante. Dianita tiene la llave, hermano. Está allá. Sí.
Sí, es cierto, y eso es algo muy básico, pero que tampoco debemos de perderlo de vista. Recordemos que la Biblia, en algún sentido, es como el Señor Jesucristo. En este sentido, es 100%, bienvenido hermano Daniel, es 100% divina y es 100% humana. Igual que el Señor Jesucristo en ese sentido. La Biblia es un libro humano, sí, fue escrita por seres humanos. Moisés, David, Salomón, Pedro, Juan, en fin, Pablo, todos los que intervinieron en la escritura eran humanos igualitos que nosotros, ¿sí? Es decir, con errores, con pecados, con situaciones difíciles en su vida, pero quien realmente inspiró a esos hombres para que escribieran, y por lo tanto el autor verdadero de la escritura es Dios, por medio de su Espíritu, es el Espíritu Santo. Entonces sí, efectivamente, haya sido quien haya sido, como dicen por así, haya sido lo que haya sido, quien haya escrito el libro de Hebreos, sabemos que quien lo inspiró fue el Espíritu Santo, y es lo que nos interesa. Ok, pero vamos a comenzar primero con Pablo un poquito. Algunos de los conceptos que el apóstol Pablo maneja acerca de del tema del pacto. Recordemos que Pablo escribió varias cartas del Nuevo Testamento, perdón. ¿Cuántas cartas, por cierto, escribió Pablo? ¿Perdón? ¿Ninguna? No, sí, varias. 13. Mario se saca todas las estrellitas, ¿no? Sí, 13. Algunos dicen 14 porque incluyen hebreos, precisamente. Les digo, hay toda una polémica alrededor de esto. Pero bueno, vamos a dejarlas en 13 y vamos a dejar hebreos como autor no identificado. Bueno, en varias de sus 13 cartas, Pablo aborda el tema del pacto, pero sobre todo en la epístola a los romanos y en algunas otras de sus cartas. Ok, Efesios, por supuesto, también. Número 1, de como 4 o 5 ideas que yo voy a comentar ahorita con ustedes. Pablo reconoce, vamos a comenzar por eso, reconoce el lugar privilegiado de los judíos al ser depositarios del pacto, y que los gentiles son, o eran al menos, extraños al pacto. Fíjense, aun cuando Pablo nunca judaiza, y nosotros tampoco queremos judaizar en ningún momento, ustedes saben que lo hemos comentado muchas veces, sin embargo, se le reconoce, como la palabra de Dios lo hace por medio del apóstol Pablo, un lugar privilegiado al pueblo de Israel, al pueblo judío, por lo menos en la época del Antiguo Testamento y en los primeros años del Nuevo Testamento, un lugar privilegiado al pueblo judío. ¿Cuál fue el privilegio que tuvieron nuestros hermanos del pueblo de Israel? ¿Cuál fue el privilegio tremendo que ellos tuvieron? Bueno, ellos fueron los depositarios de parte de Dios de ese pacto de Dios. Ellos fueron depositarios de la ley que Dios entregó al pueblo de Israel a través de Moisés. Y ese es un tremendo privilegio. Y todos los que no somos judíos y que por lo tanto somos gentiles, estábamos ajenos a esos pactos, estábamos ajenos a esas promesas. Por eso les digo de que esta es una época de transición entre el pensamiento hebreo, judío, nacionalista, centrado solamente en el pueblo de Israel, y la perspectiva universal que trae Jesucristo, de salvación y de bendición para todas las familias de toda la tierra, como ya se había sido prometido a Abraham. ¿Alguien pudiera leer Romanos 9, del 1 al 4? Yo me imagino que ya lo tienen ahí, hermano. ¿No? Ok. Romanos 9, del 1 al 4. Adelante, Miguel. ¿Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser
anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto de las promesas. Amén. Fíjense, bueno, todo el capítulo 9 de Romanos, Pablo sigue con ese pensamiento, pero él comienza diciendo, miren, les digo esto delante de Dios, no miento. Y qué fuerte, qué intenso lo que dice con ese, preferiría ser anatema, preferiría ser maldito delante de Dios con tal de que mis conciudadanos, ellos pudieran conocer, lo va a decir más adelante, pudieran conocer del Evangelio de Jesucristo. Y dice por ahí, de los cuales es el pacto, las promesas, las escrituras, menciona varias cosas. Entonces, bueno, Pablo, al abordar este tema del pacto, comienza reconociendo el lugar privilegiado que ha tenido el pueblo de Israel. Y si alguien pudiera leer Efesios 2:12, adelante, hermano. En aquel tiempo estabas en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza en Dios en el mundo. Amén. Cuando dice en aquel tiempo, acuérdense, Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Éfeso, a los efesios, cuando les comienza a decir en aquel tiempo, ¿de qué tiempo está hablando? Bueno, del tiempo en que ellos no conocían de Jesucristo, del tiempo en que los efesios eran gentiles, adoraban a Diana, adoraban un montón de otros dioses, vivían en el paganismo y vivían ustedes ajenos totalmente a todo eso, ajenos al pacto, ajenos a la promesa. Y hermanos, lo mismito con nosotros, igualito, hasta que alguien nos habló de Jesucristo y hasta que el Espíritu Santo vino a hacer su obra de restauración y de regeneración en nuestro corazón, nosotros vivíamos ajenos a todo esto, vivíamos ajenos a la promesa, vivíamos ajenos a la palabra de Dios. Hermanos, aunque vivimos en un país que se dice cristiano, que yo lo pondría muy entre comillas, vivimos en un país y vivimos en un pueblo que desgraciadamente en el camino venimos platicando un poquito mi esposa y yo de eso. Vive principalmente sumido en la idolatría y vive ajeno a todas las promesas, ajeno a todo lo que este pacto, que este nuevo pacto, sobre todo con Dios, ofrece. Y es la labor de la iglesia, es la labor de cada uno de nosotros, ir a esas personas que viven ajenas a las promesas, que viven ajenas al pacto, y exponerlos a la palabra de Dios y exponerlos al mensaje del Evangelio. Esa es la misión finalmente de la iglesia, ese es el trabajo que la iglesia tiene que hacer. Pero bueno, aquí en Efesios, Pablo le está recordando a la iglesia que está ahí en Éfeso esa condición. Dice, ustedes vivían ajenos a todo esto. Ustedes no eran pueblo, como lo va a decir también en otro lugar recordando a Oseas. Ustedes no eran pueblo, ustedes eran la no amada, pero sin embargo ahora han venido a ser parte de las promesas de Dios, parte del pacto de Dios. ¿Ok? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor adelante. Bien, la segunda idea que tiene que ver con la enseñanza de Pablo acerca del pacto. Dice, enseña que el pacto en esencia no es otra cosa que la promesa dada a Abraham y por medio de él a la humanidad. Ahorita vamos a leer Gálatas 3 del 6 al 18, si alguien lo puede ir buscando por favor. Dice, promesa que es realizada en Cristo. Ahorita vamos a leer Romanos 11:27 y lo vamos a comparar con lo que dice Isaías 59, 20, 21 y Jeremías 31, 33 al 34. ¿Sale? Entonces, una de las enseñanzas que encontramos es que el pacto del que estamos hablando en esencia no es otra cosa más que ese pacto que Dios estableció con Abraham cuando le dice que salga de Ur de los Caldeos donde él vivía, cuando le dice deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar.
Y cuando en ese camino 2 veces Dios habla con él, y en una de esas ocasiones le dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, en esa promesa que Dios le estaba haciendo a Abraham, y que el pueblo hebreo lo consideraba como una promesa nacionalista exclusiva de ellos, porque ellos decían: nosotros somos los hijos de Abraham, nosotros somos los descendientes de Abraham. ¿Se acuerdan que los patriarcas para el pueblo judío eran Abraham, su hijo Isaac, y el hijo de Isaac, Jacob? Y luego vienen los 12 hijos de Jacob, que forman las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando los judíos leían, o hasta la actualidad, cuando leen esa promesa que Dios le hace a Abraham, dice: esa es la promesa de nosotros, es la promesa para el pueblo de Israel. Y saben que Pablo así lo entendía primero, cuando era un fariseo. Pedro, Juan, Jacobo, todos los demás lo entendían así, de esa manera, que era una promesa para ellos. Ahora, en este nuevo entendimiento que Dios le va dando a los autores del Nuevo Testamento, ellos van explicando que ese pacto es mucho más amplio de lo que ellos lo habían entendido primeramente, que es mucho más grande de lo que ellos lo habían entendido al principio, y que no abarca solamente a las familias del pueblo de Israel, sino a todas las familias de la tierra. Y hermanos, en esa promesa que Dios le hacía a Abraham en aquel momento, ahí estábamos nosotros, ahí estaba tu familia, ahí estaba mi familia. Nosotros somos esas familias que hemos sido bendecidas a través de la simiente de Abraham, que es el Señor Jesucristo, por medio de Jesucristo. Así que el pacto, aunque nosotros otra vez para fines de estudio lo vamos dividiendo a veces, y por eso aquello de que realmente no son muchos pactos, sino que es un solo pacto, un pacto de gracia, pero ya éramos parte de ese pacto desde que Dios lo estaba dando a Abraham. Aunque Abraham no lo entendió, ni Isaac, ni Jacob, ni las 12 tribus, ni el resto de los judíos no lo entendieron así, pero el corazón de Dios, cuando le estaba dando esa promesa a Abraham, ya estábamos nosotros, estábamos los gentiles también, estábamos tú y yo. Si alguien pudiera leer, por favor, ahora sí, Gálatas 3, 6 al 18, es un poquito largo el pasaje. Entonces, a ver, hermana Laura, que no había leído. Así Abraham, hasta el 6 al 18. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gracias. Ok, tenemos que regresar y detenernos otra vez en algunos conceptos. No todos, porque es larguísimo y es muy profundo, pero algunos de ellos que son bien importantes, bien relevantes. El primero, en el versículo 6,
donde nos dice que así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí Pablo está haciendo referencia a Génesis capítulo 15, versículo 16, a donde dice exactamente eso, que y Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Por lo tanto, dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, los hijos de Abraham no son aquellos solamente que son descendientes racialmente, étnicamente, sino todos aquellos que caminamos por fe, que vivimos por fe, que hemos creído en las promesas por fe únicamente. Bueno, somos descendientes de Abraham, o somos en un sentido espiritual hijos de Abraham. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe también a los gentiles, previendo ya la Escritura que eso iba a pasar, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, y aquí viene esa promesa tan importante, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es decir, nosotros que somos de la fe hemos sido bendecidos con Abraham. Me tengo que saltar hasta el versículo 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Miren qué interesante cómo la gramática es importante cuando nosotros estamos interpretando la Escritura. Y aquí Pablo está haciendo una exégesis de Génesis capítulo 5, versículo 6, y está haciendo una exégesis como la queremos hacer hasta el día de hoy, una exégesis histórico-gramática o histórico-gramatical, ¿sí? Se está fijando en la gramática y aquí nos pone de relieve esto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, en singular. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esa es la simiente. ¿Ustedes se acuerdan de algún otro versículo que está también en Génesis que habla algo de la simiente? ¿Cuál? 3.15, ¿verdad? Génesis 3.15. Me alegra que lo tengan así de presente y de claro. ¿Alguien se acuerda cómo dice más o menos Génesis 3.15? O si lo pueden leer. Si no se acuerdan exactamente cómo dice, lo podemos leer. Es después de la caída, inmediatamente después de la caída. Y ¿alguien lo tiene? Lupita, ¿qué lo tienes? ¿Cómo dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Dios ahí le está hablando a la serpiente, le está hablando a Satanás. Y le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer un día te va a herir en la cabeza. ¿De quién estaba hablando ahí? Estaba hablando de Jesucristo. Algunos le llaman a ese versículo el protoevangelio o el primer evangelio. Es el primer anuncio de redención a través de Jesucristo. Y si tú la herirás en el calcañar, a esa simiente. Bueno, de esa simiente es la que después Dios le habla a Abraham también. Y desde esa simiente de la que ahora Pablo le está escribiendo a los Gálatas en este pasaje que estamos leyendo. Sigue diciendo, hablando del pacto, versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, que estaba dirigido hacia Cristo, la ley que vino 430 años después. ¿De qué ley está hablando ahí? ¿De qué ley habla? Cuando dice la ley que vino 430 años después. Ley de Moisés. De Moisés, claro, de Moisés, la ley que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí, no es todavía del nuevo pacto tal y como nosotros lo entendemos. Ahora se está refiriendo a esa ley
la ley que vino 430 años después no abroga aquella promesa, es decir, no quita aquella promesa previamente hecha a Abraham dice, no la abroga para invalidar la promesa. ¿Se acuerdan ustedes? Y por favor vayamos viendo cómo toda la escritura está interrelacionada una con otra, unos pasajes con otros. ¿Se acuerdan que al Señor Jesucristo lo acusaban, los fariseos lo acusaban de algo bien concreto? De que Él quería quitar la ley de Moisés, de que Él estaba en contra de la ley de Moisés. ¿Y se acuerdan qué fue lo que el Señor Jesucristo les dijo respecto a la ley? No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Todo lo anunciado en la ley mosaica, todo lo anunciado en aquel pacto sinaítico que Dios da a través de Moisés, hablaba de Jesucristo, estaba dirigido a Jesucristo, y el Señor Jesucristo vino a cumplir con aquel pacto, con aquella ley y con aquellas promesas. De manera que aquella promesa hecha a Abraham y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, se empieza a cumplir, se empieza a ejecutar realmente con el Señor Jesucristo. Cuando esa simiente de Abraham ya está encarnado aquí en la tierra, ya está aquí en la tierra, y comenzamos a ser benditas todas las familias de la tierra. Y eso es algo que ya se cumplió totalmente. Eso de que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, ¿ya se cumplió totalmente? No, está en proceso de cumplimiento, se sigue cumpliendo. Actualmente, el día de hoy, se está cumpliendo esa promesa. Hay familias, hermanos, que seguramente el día de hoy comenzarán a ser benditos por aquella simiente, al venir al conocimiento de Jesucristo. Yo estoy seguro que el día de hoy, en algún lugar del planeta, Dios quiera que en muchos lugares de aquí de México habrá nuevas personas y habrá nuevas familias que estén conociendo del Evangelio de Jesucristo, que estén conociendo de esta promesa y que estén entregando su vida a Él y rindiendo su corazón a Él. Y entonces aquella promesa hecha a Abraham hace más de 3000 años estará siendo una realidad para algunas familias el día de hoy. Por lo tanto, esa promesa se sigue cumpliendo todavía. Muy bien, si alguien pudiera leer, ahora nada más es un versículo, Romanos 11:27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahí también Pablo está haciendo referencia a otra parte del Antiguo Testamento, pero ya nos está anunciando parte también de aquello en lo que consiste el nuevo pacto. Los pecados del pueblo serán quitados, y serán quitados por gracia. Ok, si alguien puede leer solamente para comparar esto que dice aquí Romanos 11:27 con algunas partes que dice el Antiguo Testamento. Acuérdense que dice, y este será mi pacto cuando quite sus pecados de ustedes. Ahora veamos qué le decía Dios al pueblo a través de Isaías en el capítulo 59, versículos 20 y 21. Isaías 59, 20 y 21. Dice, y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieran de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y hasta siempre. Amén. Fíjense qué hermosa esa parte de la promesa, qué hermosa esa parte del pacto. Y como el Señor está diciendo ahí ya por medio de Isaías, que el Redentor, que la redención vendrá de Sion, y que entonces esa parte también de su pacto, mi espíritu pondré sobre ustedes, se va a comenzar a cumplir también. Y situación que es indispensable que ocurra para que nuestro pecado sea quitado, para que el pecado del pueblo sea quitado. Alguien que lea por favor Jeremías 31, 33, 34, es un pasaje mucho más conocido que el de Isaías. Jeremías 31, 33 y 34. Dice la palabra, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a
porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Sí, gracias, Cristo. Entonces, vemos cómo esos mismos elementos del pacto que está mencionando Pablo en Romanos 11:27 ya se venían prefigurando, ya se venían revelando desde el Antiguo Testamento a través de los profetas. ¿Sí? Ok, seguimos con Pablo. Ok, una tercera idea relacionada con esto es: los judíos no entendieron esto, sino que malinterpretaron la ley como un pacto legalista de obras. ¿Sí? Lo malinterpretaron como un pacto legalista de obras. Y hermanos, hasta la actualidad, a veces nosotros también, y ese es el motivo de estar hablando de esto en estas clases, a veces también malinterpretamos y entendemos la ley como un pacto de obras. Aunque todavía no hemos entrado en detalle del pacto de obras, pero acuérdense que el pacto de obras es el pacto que fue establecido por Dios con una persona. ¿Se acuerdan con quién? Con Adán. Es el pacto que es establecido por Dios con un ser humano, bueno, Adán y Eva, por supuesto, con los dos, con los primeros seres humanos. Un pacto en el cual ellos, siendo sin pecado antes de la caída, siendo inocentes, habiendo sido hechos a imagen de Dios, sin embargo les fue dado un mandamiento bien específico. Y les dijo el Señor, hay una parte positiva y una parte negativa en ese mandamiento. Cuando les dice: de todo árbol que hay del fruto de todo árbol que hay en el huerto pueden comer. Pero, esa es la parte positiva del mandamiento. Y luego les dice: pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y luego viene la condición de ese pacto: porque el día que hagas esto, ciertamente morirás. Bueno, ese era un pacto de obras. Ese fue un pacto de obras establecido por Dios con nuestros primeros padres, con Adán y Eva. Ese pacto fue roto. No fue cumplido. Todos los pactos que vienen después, incluyendo el pacto con Abraham, el pacto sinaítico, el pacto con Noé, el pacto con David, todos esos finalmente están bajo el pacto de gracia de Dios. ¿Sí? No los podemos entender como un pacto de obras realmente. Dios ya sabía que no iba a cumplir el pueblo con la ley, ni el pueblo de Israel, ni el pueblo de Dios actualmente. Pablo también en otra de sus cartas nos va a aclarar cuál era el propósito de la ley. El propósito de la ley era llevarnos a Cristo. Dice: así como una nodriza, así como una haya, dice, fue nuestro ayo para llegar a Cristo, nuestra nodriza, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Para eso sirve la ley. Ese es el propósito de la ley. Dios ya sabía que nadie iba a ser salvo por medio de la ley. Ya desde ese tiempo la salvación era por la fe en Dios. Por eso se le dice a Abraham que es el padre de la fe, y que se establece un pacto con él a través de eso. Ok, pudiéramos leer Gálatas 4, 21, 31. Son 10 versículos. Gálatas 4, 21 al 31. Gálatas es uno de los libros que, junto con Romanos, más abordan el tema del pacto. Dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa.
Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén, amén. Otra vez aquí Pablo está usando una alegoría, tomando algo del Antiguo Testamento para tratar de explicarnos de una manera más clara este tema del pacto. Y hace un recordatorio en el versículo 22, donde dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava. ¿Se acuerdan quién era la esclava? Agar. ¿Y quién fue ese hijo que ellos tuvieron? Ismael, ¿verdad? Dice, pero ese no era el hijo de la promesa, ese no era el hijo que Dios le había prometido a Abraham y a Sara. Esto fue cuando el ser humano interviene tratando de ayudar a Dios, tratando de modificar lo que Dios ya había establecido, las cosas no van a salir bien. Y así no salieron bien las cosas en ese sentido, ni para Abraham, ni para Sara, ni para Agar. Agar era una sierva de Sara, era una sierva egipcia de Sara, y cuando Sara se dio cuenta de que a pesar de que la promesa que Dios les había hecho, ella seguía sin poderse embarazar, ellos seguían sin tener hijos, entonces tiene una brillante idea, ¿verdad? Y le dice a Abraham, llégate a mi sierva Agar, para que entonces tengamos hijos por medio de ella. ¡Wow! Tremenda idea la que se le ocurrió. Y Abraham, déjenme decirlo, dentro del contexto cultural de aquella época, no estaban haciendo algo horrible. Dentro del contexto cultural de aquella época, era algo que se usaba. Generalmente digamos, la mujer o la esposa era estéril y tenía una sierva, y entonces podía decirle a su esposo, bueno, pues ten hijos con mi sierva. A lo mejor ahora nos suena algo así como depravado y terrible, ¿no? Digo, en la actualidad no sería, por supuesto. Y en aquel tiempo no es que fuera algo bonito, simplemente recordemos, estamos hablando de esta humanidad caída que comete tantos errores de ese tipo, y ahí vemos un error de Sara, de Abraham y de Agar, secundariamente, porque ella finalmente era una sierva. Y entonces Abraham tiene relaciones con Agar y tiene un hijo que es Ismael. ¿Quiénes son los descendientes de Ismael en la actualidad? ¿Quiénes son racialmente hablando? Los descendientes. Los de Palestina. Los pueblos árabes, lo que ahora conocemos como pueblos árabes, que casualmente se siguen enfrentando todavía al Estado de Israel hasta la fecha. Son pueblos que se separaron, aunque tienen alguna base, porque ellos reconocen a Abraham. Por ejemplo, los musulmanes reconocen a Abraham, reconocen a Isaac, reconocen a Jacob, tienen esas mismas bases. Es más, los musulmanes reconocen a Jesucristo, lo reconocen. Perdón, es que le estaba espantando un mosquito al hermano. Ok, los musulmanes reconocen a Jesucristo, solamente que no lo reconocen como hijo de Dios. Ese es el tremendo error, ¿verdad? Para ellos es un profeta, y un profeta, por cierto, menor que Mahoma, previo a Mahoma, menor que él, pero finalmente hablan también de Jesucristo, lo cual, por cierto, es un punto de unión que se debe de aprovechar para predicarles a los musulmanes. O sea, ellos no son ajenos a Jesucristo. Si tú les hablas de Jesús, ellos saben perfectamente bien de quién les estás hablando. Simplemente tienen un concepto equivocado de él. Ok, entonces vemos cómo se va modificando esa idea que se tenía del pacto en el Antiguo Testamento, y ahora con la perspectiva cristiana se va interpretando, se va modificando, se va haciendo una exégesis ya desde Jesucristo, que es lo que está haciendo Pablo con cada uno de estos pasajes. Y bueno, ya luego nos habla de la Jerusalén de arriba y de la Jerusalén actual, pero termina diciendo, voy a referirme nada más a los últimos versículos de este pasaje,
pero como entonces el que había nacido según la carne, está hablando de Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, ahí está hablando de Isaac. Acuérdense que uno de los problemas que había, y que lo leemos ahí en el libro de Génesis, es que Ismael comenzaba a burlarse de Isaac. Era más o menos unos 12 años mayor que él, y bueno, al grado de que tiene que salir de ahí. Dice, así como entonces, dice, así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava como el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Hermanos, que nosotros ahora ya no dependemos del cumplimiento de la ley, o de nuestra salvación no depende del cumplimiento de la ley, como fue todavía en el pacto sinaítico, como se estableció en el pacto sinaítico, si nosotros ahora somos salvos por gracia. Somos verdaderamente libres en Cristo Jesús por gracia. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento existen cientos de mandamientos, cientos. En la Torá existen más de medio millar de mandamientos, de los cuales algunos han sido totalmente cumplidos y por lo tanto ya no persisten para nada, todo lo que tiene que ver con los sacrificios y todo lo demás. Pero hay otros que son la parte moral, digamos, de esa ley, que siguen estando vigentes completamente. No matarás, sigue estando totalmente vigente. No adulterarás, sigue estando totalmente vigente. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás. Sigue estando totalmente vigente. Pero si nosotros hablamos únicamente, ya no de los 600 y pico de mandamientos, si hablamos nada más de los 10 mandamientos del Decálogo, ninguno de nosotros lo cumplimos. Por lo tanto, si la salvación fuera por el cumplimiento de la ley, ya no digamos de la ley, si la salvación fuera por el cumplimiento de los 10 mandamientos, nosotros estaríamos perdidos totalmente. Ahora somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y todo eso se empieza a revelar, se empieza a explicar en esta nueva perspectiva del pacto. ¿Qué hora es? Wow. Ok. La cuarta idea relacionada con esto de Pablo y el pacto. Los judíos, al igual que los gentiles, necesitan arrepentirse y convertirse a Jesucristo, quien es el único en el cual se revela la eficacia salvadora anunciada en el Antiguo Testamento. Una de las preguntas que a veces se nos hacen, a mí me la han hecho muchas veces, y probablemente algunos de ustedes también se las van a hacer cuando comenzamos a hablar de Jesucristo, cuando las personas empiezan a entender de la salvación a través de Jesucristo, es bueno, y antes de Cristo, ¿cómo era salva la gente? Antes de que Jesús naciera, ¿cómo se salvaban las personas si Jesús todavía no nacía? Igual que hoy, por la fe. No hay ningún cambio en cuanto a eso. ¿Qué cambió? El mediador de ese nuevo pacto. Pero la forma de ser salvos, ¿por qué fue salvo Abraham? Por la fe. Creyó y esto le fue contado por justicia. Y luego también, hola Ike, bienvenido. Y luego también encontramos en una de las cartas de Pablo que recuerda lo que dice Habacuc cuando dice, por eso el justo por la fe vivirá. El justo por la fe, ese es el que vivirá. Entonces, así como Abraham era salvo por fe, ¿cómo eran salvos en el Antiguo Testamento? Por fe, por creerle a Dios. ¿Cómo somos salvos el día de hoy? Por la fe, por creerle a Dios. Entonces, en esto no hay diferencia, y Pablo también lo va a reafirmar varias veces, porque no hay diferencia entre judíos y gentiles. Y en el tema de la salvación tampoco hay diferencia. Un judío, ¿cómo puede ser salvo? Igual que nosotros, por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesucristo. Esta sí es una diferencia ahora. Por medio de la fe en Jesucristo, en la obra llevada a cabo por Jesucristo.
Y nosotros anhelamos que el pueblo de Israel, igual que el pueblo de Rusia, de China, de cualquier otro lugar, se conviertan en Jesucristo. Vengan a la salvación por medio del conocimiento de Jesucristo. Ningún judío podrá ser salvo si no es a través de Jesucristo. Ningún chino podrá ser salvo si no es a través de Jesucristo. Ningún mexicano podrá ser salvo si no es a través de Jesucristo. No es una cuestión racial, no es una cuestión de naciones. Eso es lo que a veces se malentiende también. Es que los judíos van a ser salvos de otra manera. No, nadie puede ser salvo si no es a través de Jesucristo. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No lo pudo haber dicho de manera más clara nuestro Señor. Entonces, ¿algún israelita va a ser salvo por algún otro medio? No. Tienen que venir a Jesucristo y entonces serán salvos, igual que todos los demás. Ok. Bien, sigo con el otro punto. Ya estábamos en este. Los judíos, al igual que los gentiles, necesitan arrepentirse y convertirse en Jesucristo, quien es el único en el cual se revela la eficacia salvadora anunciada en el Antiguo Testamento. Me voy a saltar este versículo, si quieren anótenlo por ahí para que lo lean, pero habla de esto mismo. 2 Corintios 3, 14 al 18. Si no, no va a dar tiempo de terminar tampoco hoy. Ok, vamos con el autor de los Hebreos en 15 minutos. Vamos a tratar de ver qué es lo que dice ahora el autor de los Hebreos en relación con el pacto. Dice: en esta carta es donde se desarrolla sistemáticamente la comprensión cristiana de la historia de la salvación en términos del pacto. Hermanos, yo les recomiendo leer toda la Biblia. Tenemos que leer toda la Biblia completa, pero de veras, el libro de Hebreos es un libro en el que debemos de detenernos a lo mejor más tiempo, leerlo, releerlo, tratar de entenderlo. Mucho de la doctrina de la salvación por gracia, mucho de la cristología, es decir, de lo que creemos nosotros que es el Señor Jesucristo, está explicado en el libro de Hebreos. Muchísimo de lo que tiene que ver con el pacto, que es de lo que estamos hablando, está explicado en el libro de Hebreos. Entonces, vale la pena leerlo y releerlo y estudiarlo. Bien, vamos a ir viendo igual algunas de las ideas que se dan ahora en el libro de Hebreos en relación con este tema. Dice: Jesús es hecho fiador o mediador de un mejor pacto. ¿Se acuerdan cuando veíamos los elementos hace 4 o 5 domingos, yo creo, cuando veíamos los elementos que tienen un pacto, que tenía un pacto en la antigüedad, y que uno de ellos es que habitualmente había un mediador o alguien que salía como fiador de un pacto, alguien que era parte también del mismo pacto? Bueno, una de las ideas que vamos a encontrar en el libro de Hebreos es que Jesús es hecho fiador o mediador de un mejor pacto. A ver si alguien puede leer Hebreos 7:22 y alguien más que vaya buscando 9:15, por favor. Hebreos 7:22 y Hebreos 9:15. Porque además dice que es mediador de un nuevo pacto y por lo tanto eficaz para la reconciliación con Dios. Ese mejor pacto, del cual ahora es un mediador Jesucristo, es un mejor pacto que el anterior y es eficaz para la salvación. Si alguien ya tiene Hebreos 7:22, adelante, querido. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ok, ¿puedes leer el siguiente? Ese nada más 22. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Ok, sigue hablando después ahí del sacerdocio y de cómo el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y un mejor sacerdote del que había en el antiguo pacto. Pero bueno, ahí nos establece algo, una verdad que queda establecida ahí en el versículo 22, es que Jesús es mediador de un mejor pacto del que había anteriormente. Si alguien pudiera leer ahora el 9:15, Hebreos 9:15. Adelante, Miri.
Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Ok, entonces este es un pacto eficaz porque además está mediado por la sangre de Jesucristo, está hecho basado en la sangre de Jesucristo. Hay otra parte también de la Escritura que vamos a revisar, a donde dice que todo pacto tiene que ser establecido por medio de la sangre. Por eso es que en el antiguo pacto se hacían sacrificios de corderos, de palominos y de otros animalitos, y esa sangre era rociada sobre el pueblo, y esa sangre era rociada o puesta también en el altar y en otros lugares. Pero ahora es la sangre de Jesucristo la que viene a confirmar este nuevo pacto, que por lo tanto es un pacto mejor que el anterior y eficaz en cuanto a la reconciliación con Dios. Segunda idea, este pacto no solamente es mejor, es superior también porque está basado en mejores promesas que las del antiguo pacto. Si bien en el antiguo pacto ya había promesas hermosas como las que leímos hace un momento en Jeremías, como las que hemos leído en Génesis, ahora está basado en mejores promesas. Si alguien puede leer Hebreos 8, del 6 al 12, adelante, hermano. Sí. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndonos dice: he aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la vida de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: ¿cómo conoce al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Amén. Entonces fíjense cómo comienza diciendo aquí en el versículo 6: pero ahora tanto mi mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? El de Jesucristo. Está hablando del ministerio de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y comienza entonces a decir, después en los siguientes versículos del 7 al 12, a detallar algunas de esas promesas que ya venían en el Antiguo Testamento, pero que ahora son reinterpretadas, replanteadas, reentendidas a la luz de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es decir, si aquel primer pacto que estaba basado en el pacto sinaítico hubiera sido suficiente, si la sangre de los carneros y de los corderos hubieran sido suficientes, no habría entonces necesidad de un nuevo pacto. No hubiera habido necesidad de que el Señor Jesucristo tuviera que derramar su sangre en la cruz del Calvario, ¿verdad? Si aquel hubiera sido suficiente, no lo era, no era suficiente. Por lo tanto, tuvo que ser establecido un nuevo pacto. Dice: porque reprendiéndoles dice, y entonces comienza a mencionar algunos pasajes, principalmente del libro de Jeremías. Dice, que leímos hace un momentito también, en el capítulo 31 de Jeremías, versículos 33 y 34. Aquí hace más una interpretación de esos versículos.
Dice, porque reprendiéndoles, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y como el pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahí está haciendo una remembranza de ese antiguo pacto que fue ratificado, establecido en el monte Sinaí cuando le fue dada la ley a Moisés. Sigue diciendo en el versículo 6 y comienza a hablar ahora de este nuevo pacto, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y miren, aquí repite casi literalmente lo que dice Jeremías 31, 33 y 34. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. No es eso, hermanos, lo que hace el Espíritu Santo ahora en nosotros. No es eso precisamente lo que hace. No es el Espíritu Santo el que nos dice cuando estamos violando la ley de Dios. No es que esa ley ya no aplique, sigue aplicando. Nada más que ahora es el Espíritu Santo el que se encarga de ponerla en nuestra mente y de ponerla en nuestros corazones. Nosotros ya sabíamos que robar es un pecado. Eso ya lo sabíamos desde antes de venir a Cristo. Es un pecado, es un delito y te vas a meter en líos, y depende de qué tanto robes, te pueden meter a la cárcel durante muchos años por lo que robes. No es que eso lo sepamos solamente los cristianos. Eso lo sabe todo el mundo, y en todas las sociedades, en todos los países, en todo el mundo, hay cosas como que robar es un delito y va a ser castigado, matar es un delito y va a ser castigado. ¿Cuál es la diferencia? No es que no lo supiéramos, es que ahora está escrito en nuestro corazón. Es que ahora verdaderamente tendríamos temor ya no de robar en el banco 1,000,000 de pesos, y no es el que nos caigan y nos metan a la cárcel. Tendríamos temor de robarnos 10 centavos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que te dice, eso no lo puedes hacer, eso no es agradable a Dios. Es una ley que ya está escrita ahora en tu corazón. Ya sabíamos que matar era un delito, ya sabíamos que el asesinato es un delito y que alguien que mata a otra persona debe de ir a la cárcel y tiene que pagar por eso. Pero ahora el Señor Jesucristo vino y nos enseñó, sí, pero no basta con que no mates. Si tú te enojas contra tu hermano, si tú insultas a tu hermano, si tú ofendes a tu hermano, ya te estás exponiendo a lo mismo que si hubieras matado a tu hermano. Entonces el Señor Jesucristo pone todavía más alto el estándar que tenemos que alcanzar. Y ahora eso lo ha escrito en nuestros corazones. Y ahora entonces ya no nos manejamos con nadie, ya no fallamos nunca, ya no hacemos nada indebido. No, lo seguimos haciendo, porque ahora estamos en este proceso de santificación en que aun cuando la ley está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones, nosotros seguimos batallando con esta carne, pero vamos en ese proceso de santificación, vamos caminando en esto. Miren, el versículo 11 es bien interesante, bien hermoso. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Muchas veces hemos dicho, yo espero que estemos convencidos, cuando nosotros le hablamos a alguien de Jesucristo, le hablamos a alguien del Evangelio, no es que yo voy a convencer a esa persona de que venga a Jesucristo, es el Espíritu Santo el que va a hacer eso. Sí, va a usar seguramente la vida de una persona común y corriente, las palabras, pero es Él el que le va a enseñar a mi prójimo que tiene que cumplir con sus mandamientos, que tiene que cumplir con su ley de amor. Es Él el que le va a permitir que conozca al Señor. ¿Ok? Y todo esto entonces va vislumbrando este nuevo pacto en el que estamos viviendo. Ok. Estas ya casi que nada más las voy a leer. Siguen estas ideas que tienen que ver con el autor de Hebreos. Dice, esta calidad del pacto tiene como consecuencia que se le considere nuevo
y por lo tanto en contraste con uno más antiguo que queda superado y ha de desvanecerse. Hebreos 8:13, déjenme leerlo porque lo tengo ya aquí a la mano. Dice que es continuación de lo que acabamos de leer: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Sí? Entonces estamos hablando ahora de un nuevo pacto, y por comparación al antiguo, entonces se le llama antiguo o viejo pacto. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El cuarto punto, la idea número 4, dice: el valor y eficacia de este nuevo pacto se debe a que ha tenido un alto costo la sangre de su fiador, y cancela la necesidad de más sacrificios. Verdaderamente yo lamento que tengamos tan poquito tiempo, o a lo mejor que yo me extienda tanto en otras cosas, pero bueno, estos versículos, por favor, si los pueden anotar y si pueden leerlos después en el libro de Hebreos, vale la pena de hacerlo, porque resalta la importancia de ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo, del costo que pagó el mediador de este nuevo pacto, y de cómo cancela la necesidad de más sacrificios. Por eso es que nosotros no creemos en los sacrificios, ni cruentos ni incruentos, ninguno de los dos. No hay necesidad de más sacrificio, porque el único sacrificio importante, valedero en este nuevo pacto, es el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Así que jamás podremos aceptar que en una ceremonia religiosa dentro de una iglesia se hable de que el Señor Jesucristo está siendo sacrificado de una manera incruenta cada vez que celebran esta ceremonia. ¿Sí? Y que su cuerpo literalmente es partido de nuevo, y que su sangre literalmente es derramada de nuevo. Jamás, porque eso va en contra de lo que dice la Escritura. No cabe ya ningún sacrificio, y por eso no podemos estar de acuerdo en algunos movimientos o corrientes mesiánicas que hablan de que un día se va a restablecer el tercer templo allá en Jerusalén, en el monte Moriah, y que están esperando que eso ocurra, y ya hasta por ahí salen algunos videos en YouTube donde ya nos enseñan los planos del tercer templo, ¿no? Y ahí estamos algunos cristianos, yo no, gracias a Dios, pero ya están algunos cristianos a veces viendo eso, miren, y ya están los planos para el tercer templo. Pues qué triste que los judíos sigan todavía con el velo puesto delante de ellos, y que estén pensando en construir un tercer templo, lo cual sería a costo de una guerra terrible, obviamente, porque allí el día de hoy hay una mezquita, y jamás los musulmanes no van a permitir que ahí se construya nada, a no ser que sea por medio de una guerra, seguramente. Yo no sé si eso vaya a ocurrir algún día, pero a nosotros que estamos en Cristo, eso debería tenerlo sin cuidado. Si hay un tercer templo, ¿para qué sea ese tercer templo? ¿Para volver a hacer sacrificios nuevamente? ¿Para que haya nuevamente un sumo sacerdote que entre al lugar santísimo y que lleve la sangre de un cordero a ese lugar? Pues bueno, estarán haciendo algo contrario totalmente a lo que enseña la palabra de Dios. El Señor Jesucristo fue un sacrificio hecho una sola vez y para siempre, sin necesidad de tener que repetirlo de ninguna manera. Entonces, bueno, de esto es de lo que hablan estos versículos en este capítulo, en esos capítulos del libro de Hebreos, que ya no vamos a leer ahorita. Ok, y el quinto y el último que vamos a comentar: de manera que el nuevo pacto en Cristo, en vista de todos los valores que reúne, ha de considerarse como el pacto definitivo, es decir, el pacto eterno, que es como lo menciona al final de Hebreos, que es unos versículos que a veces utilizamos para despedirnos. Dice en Hebreos 13:20: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del pacto eterno. Entonces, este nuevo pacto es el pacto eterno. Hermanos, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Yo sé que ya es por último, lo vimos así muy de carrerita. Yo espero que ustedes hayan copiado los versículos bíblicos y que los lean. Voy a subir de todas maneras la presentación, la subo al grupo de WhatsApp. ¿Alguna pregunta? De Fuente de Vida. Y también lo vamos a subir a YouTube. Bueno, a YouTube vamos a subir la clase que la están grabando hoy. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario, hermano Dulce? No pregunta, comentario. ¿Cómo Dios en cada texto, cada libro nos vuelve a decir, como en Hebreos 10, 17, donde dice que ya no hay más ofrenda de pacto, porque Amén. Dios ya, Jesucristo ya Él es, y sobre todo que dice que Dios borra nuestros pecados. Amén. Así es. Y ya no hay más ofrenda que ofrecer por el pecado. Si ya el pecado ya fue quitado, si ya el pecado ya fue pagado por la sangre de Jesucristo, no hay más ofrenda que ofrecer. Así es. Muy bien. ¿Algún otro comentario o alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, vamos a orar entonces para terminar. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias con todo nuestro corazón por la enseñanza que tú nos has dado en esta mañana. Es una enseñanza profunda, es una enseñanza amplia, Señor. Reconocemos que apenas hemos tocado la superficie, Padre. Te rogamos, te suplicamos que sea tu Santo Espíritu el que nos dé entendimiento, que sea tu Santo Espíritu el que nos permita no solamente entender, no solamente comprender cada una de estas enseñanzas, sino, Señor, vivirlas, ponerlas en práctica en nuestra vida todos los días, que la realidad de estas promesas tuyas nos sostenga siempre, Señor, en medio de la tormenta, en medio de la lucha, en medio de las dificultades, que estas verdades tuyas, Señor, sean nuestra roca, sean nuestro sustento, venga lo que venga en nuestras vidas, Padre eterno. Gracias por todo lo que tú hiciste, gracias por amarnos de esta manera, gracias porque siendo tú el creador de todo el universo, el hacedor de todas las cosas, has condescendido con nosotros como tu pueblo. Has querido, Señor, tú, el Rey soberano, venir y hacer un pacto eterno con este pueblo que está formado por pecadores, que está formado por hombres y mujeres llenos de defectos, pero a los cuales tú has redimido con tu sangre preciosa, a los cuales tú has restaurado por medio de tu Santo Espíritu y a los cuales también tú estás santificando por medio de ese mismo Espíritu de vida. Gracias, Señor. Ahora te pedimos que nos despidas de esta clase en tu paz y que prepares nuestros corazones para el tiempo de adoración que vamos a tener en unos minutos. Lo suplicamos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.